tomado recientemente mucha importancia porque han sido detonados por las condiciones en las que hemos pasado. Tanto el proceso infeccioso en sí, quienes estuvieron infectados por el coronavirus, o por las vacunas. Cualquiera de las vacunas detonó estos padecimientos. La separación que se hace, por ejemplo, en el caso del surmenage, es porque es detonado por una presión externa, sobre todo de trabajo. Pues el término es europeo y tiene la traducción de agotamiento por trabajo. Entonces, ese tipo de factores son los que participan mucho en que se exacerben o que detonen lo que ya está bien caracterizado como fibromialgia, como disautonomía o síndrome de fatiga crónica, que pues se intercambian, está bien entremezclado todos los síntomas. Y les comentaba yo entonces que si un paciente llega y le dice al doctor o al tratante de la salud que lo que le afecta mucho son las articulaciones. Otro llega y que le afecta mucho son los dolores musculares. Otro que la niebla mental, y así. Entonces, al ir haciendo ya el estudio, van saliendo los otros síntomas, y entonces, de acuerdo con lo que más manifiesta el paciente, pues entonces se le clasifica en una o en otra. Pero vamos a ver que prácticamente son las mismas y que tienen el común denominador de la sintomatología, pero de acuerdo a lo que el organismo de cada paciente esté manejando, pues es lo que por donde se va a enfocar más el tratante de la salud. Bueno, pues bienvenidos a esta plática que se me hace muy importante porque ha detonado muchísimo por la infección misma y por las vacunas. Bueno, pues como vemos aquí, están muy entremezcladas las situaciones que aparentemente son la causa. Y esto también es lo que crea mucha confusión en el diagnóstico, porque pues muchos tienen que ver con las alteraciones del metabolismo, que pues son manifiestas, ¿no? Otros tienen aquí, por ejemplo, en las enfermedades mitocondriales, que pues ya sabemos que el 99% de los padecimientos están relacionados con procesos mitocondriales, así que pues estas no se van a escapar de esa clasificación. Pero además, justamente uno de los factores comunes que tienen todos estos padecimientos, pues es la falta de energía, ¿no? Y pues eso, en donde nos ubicamos inmediatamente, en el metabolismo, en la producción de la molécula macroégica por excelencia, en el ATP, pero que ya también hemos mencionado que no es la única. Sin embargo, pues todo se enfoca en ella porque es la más estudiada, es la más conocida, pero también hemos mencionado a los otros elementos que aportan energía química, energía térmica, y pues que hace que en un momento dado, si también están deficientes en su producción, pues van a repercutir en la sintomatología. Se maneja mucho el proceso neurológico, ¿no? Porque el término de fatiga crónica a nivel muscular, pues es lo que inmediatamente nos remite, ¿no? La placa neuromuscular, que ahí pues tiene que ver
actividad del sistema nervioso central, por la formación de la placa motora, en donde la activación de la acetilcolina es la que va a inducir la actividad muscular. Pero a nivel neuronal central, no en la conducción, sino en los núcleos neuronales, también hay modificación en la producción y liberación de neurotransmisores, que eso está muy correlacionado con los procesos hormonales. Así que hay una interacción bien clara entre los procesos nerviosos y los procesos hormonales. Son interdependientes y pues si se altera uno, se altera el otro. Ahora, dentro de los neurotransmisores pues, y del sistema nervioso, tenemos que hacer la clasificación del sistema nervioso central y sistema nervioso autónomo o vegetativo, simpático y parasimpático, que precisamente es lo que queda más involucrado dentro de la disautonomía. Las otras alteraciones que son conjunto a la sensación de un cansancio, de una debilidad física permanente, pues son otros factores dependientes del sistema nervioso autónomo a los que se le toman incluso así como pues colaterales, como que eso no tiene nada que ver, pero evidentemente hay manifestaciones de alteraciones en esta parte del sistema nervioso, pues debido a la, de una forma en la incontinencia urinaria, en las infecciones de las vías urinarias recurrentes, en etapas de diarrea y de constipación alternas, periódicas, en fin, todo eso nos da la frecuencia cardíaca, las alteraciones en la frecuencia cardíaca también, las modificaciones en la presión arterial, todo eso nos habla de la alteraciones que está ocurriendo también en el sistema nervioso autónomo vegetativo. Y pues por eso es que son interdependientes todos estos mecanismos en donde pues unos opacan más a los otros dependiendo del organismo. En unos predomina la niebla mental, las alteraciones en las actividades mentales y cognitivas, en otros predominan más las alteraciones disautonómicas, en fin, todo eso depende de cada paciente y es muy probable que a eso sea lo que se debe estas complicaciones en términos de dar una clasificación en un diagnóstico exacto. Ayuda mucho, evidentemente, los análisis clínicos, los estudios que se haga en el paciente, pero pues todo eso es muy variable, pues sí se tiene que tener al paciente ahí viendo su evolución para pues incluso poder diagnosticar exactamente o bien poder decir pues entra dentro de este grupo de padecimientos. La teoría del óxido nítrico, pues esto nos habla de las especies reactivas de oxígeno, que sabemos que el óxido nítrico pues es una molécula que tiene unas funciones positivas importantísimas, como todo, ¿verdad? Igual aquí estamos viendo los neurotransmisores, las hormonas, las actividades mitocondriales, todo dentro de la homeostasis, dentro de la normalidad, es indispensable para la sobrevivencia y para la salud. Pero cuando se modifican los valores fuera del rango de lo homeostásico, entonces es cuando detona como negativos. Hemos hablado mucho de las especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno, de los procesos mitocondriales, que ahí es donde se generan y que que son importantes como mensajeros químicos
reguladores de las rutas metabólicas, de la velocidad de las rutas metabólicas, es decir, de la flexibilidad metabólica. Pero evidentemente cuando se sobreproducen, entonces tenemos ya el efecto de la lipoperoxidación, la formación de las especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno, dentro de las cuales el óxido nítrico forma parte de ellas cuando ya lo tenemos en sobreproducción. Entonces se convierte en un elemento negativo cuando en condiciones homeostásicas pues tiene unas funciones positivas pues de lo más importantes para nuestro organismo. Se maneja muchísimo también que las infecciones detonan la disfunción del sistema inmune. Esa es una teoría que se viene manejando desde hace mucho, pero dada la superposición de tantos factores y que pues todo se mueve, eso acuérdense que también ya lo hemos manejado en muchas ocasiones, se mueve una molécula y se mueve todo. Así de exagerados podríamos parecer de decir, ay, como si se mueve el óxido nítrico en condiciones fuera del rango normal, ya con eso se va a alterar pues hasta la frecuencia cardíaca o la niebla mental. Pues sí, así es de estricto nuestro organismo. Tiene que estar todo trabajando a la perfección para que se manifieste en una condición de salud. Así que el sistema inmunológico pues no se sale de ahí, pero como vamos a ver también, la producción de las moléculas del sistema inmunológico mueve muchísimos factores neurológicos y sistémicos. Y pues si estamos ante factores infecciosos muy agresivos, como fue el caso de la COVID, pues entonces eso, y luego con las vacunas, que son antígenos del mismo microorganismo o el ARN que codifica para el antígeno de la Spike, pues imagínense ustedes, es como si nos estuvieran metiendo el antígeno cuando entró el microorganismo. Y pues ahora se ha visto también que la presencia, el detonar de estas enfermedades, pues puede ser de infecciones que se presentaron desde la infancia. O también vamos a ver el factor genético, que también es bien importante en el caso de que haya la deficiencia en la expresión de algunas moléculas que eventualmente pues participan en la regulación de la homeostasis y hacen que detonen estos padecimientos, ya sea que lo tomemos como una suma de todos o que vayamos hablando de uno por uno, que hay investigaciones de todas. También se maneja mucho el tracto gastrointestinal, ¿sí? Que por disbiosis, por alteraciones en la flora gastrointestinal, se genera un intestino permeable. También en muchas ocasiones, en otros padecimientos, como es en el caso de la enfermedad de Parkinson, que se ha descrito que se detona porque una molécula producida por algunos microorganismos en la flora gastrointestinal se filtra al torrente circulatorio y llega a centros nerviosos superiores y de esa manera entonces viene a alterar la producción de neurotransmisores, la liberación de neurotransmisores y con ello pues la manifestación de un padecimiento tan serio como el Parkinson, ¿no? Entonces tiene gran relevancia el que tengamos un intestino, un tracto gastrointestinal, mejor dicho, porque no es nada más el intestino, en regulación con las floras que están instaladas y que son fundamentales
para que funcione pues desde la boca, el esófago, todas esas partes son fundamentales en la estabilidad de cada uno de los complejos, porque parece que es un complejo, la flora intestinal por zonas, y cada una de ellas la debemos de tener acorde para que todo vaya trabajando de manera adecuada. Y pues que si la tenemos en alteración, en la disbiosis, pues entonces se va a presentar un intestino permeable que va a dar lugar a no solamente los productos de los microorganismos ahí presentes, sino los microorganismos mismos van a estar distribuyéndose por todo nuestro organismo, ¿sí? Y pues las manifestaciones múltiples seriadas, que son pues la suma algebraica de los factores inhibitorios y excitatorios, porque hay unos que están sobreactivados, otros están subactivados, y pues todo eso es lo que en total nos da esa sintomatología global que podemos incluir dentro de cualquiera de estas denominaciones, dependiendo de lo que cada una de ellas pues manifieste de manera más representativa. Aquí entonces hablamos de los 4 elementos: la fibromialgia, el sueño, la disautonomía y el síndrome de fatiga crónica, que es el que más ha llamado como que la atención, que se caracterizó inicialmente como encefalomielitis miálgica, pero pues siempre se clasificaron como pues que era una cuestión psicológica, que era con personas que no tenían como directamente así en qué pensar, qué hacer, y por eso de todo se quejaban. Entonces ahora ya se sabe que son enfermedades biológicas, que no son un trastorno psicológico, y que están caracterizadas, lo general es la fatiga extrema, que perdura por al menos, cuando se va a diagnosticar, mínimo tiene que estar presente por 6 meses sin explicación, de acuerdo a las actividades del paciente, que incluso cuando está en la etapa del reposo, según el ciclo sueño-vigilia, que ya hemos también hablado de eso, que depende de cada tipo de personas, que si son alondras o si son búhos, que tienen que dormir muy temprano y levantarse muy temprano, o dormirse tarde y levantarse tarde. Eso nos hace la clasificación, y en función de que si se cubren esas características, y a pesar de estarlo haciendo pues como nuestro cuerpo nos lo pide, jamás obtenemos una relajación, y mucho menos la recuperación de las condiciones físicas y mentales que normalmente las recuperamos cuando tenemos una condición de reposo adecuada, y que pues justamente corresponde a que no se liberan las hormonas ni se estabilizan los sistemas neuronales, porque para eso es el sueño lento, el sueño profundo, para que se reestructuren todos los ritmos biológicos, que son los que nos mantienen con nuestras condiciones biológicas adecuadamente, ¿no? Así que esa es una característica fundamental. Aunque se diga, no, es que si estoy durmiendo, o además en el día pues tomo mis etapas de reposo, de todos modos nunca recupero esa sensación de actividad. Siempre estoy fatigado, fatigada, y eso es lo que es característica de estos padecimientos. La etiología, pues les digo, es muy complicado saber. Como vamos a ver, son muchos los factores que participan, y algunas personas relacionan una predisposición genética, que como vamos a ver ya está bien establecida. Si hay genes que
implican esa incapacidad de recuperación, pero que estos genes son inactivos o están inactivos bajo ciertas circunstancias y luego hay condiciones que la detonan. Y entonces dentro de ello pues están las infecciones que aquí se manejan virales, pero en realidad pues también participan los otros tipos de infecciones bacterianas, pues incluso las riquecias, otros microorganismos, ¿no? No del grado de complejidad como ya tiene un virus, sino todas las arqueas, ¿no? Que son microorganismos todavía más simples que los virus, pero también con sus buenos efectos patológicos en los humanos. Entonces, los investigadores han relacionado el inicio por condiciones posvirales desencadenadas por el Epstein-Barr y el herpes humano tipo 6, actualmente por el SARS-CoV-2, aunque no se han dado resultados concluyentes. Este es un artículo del 2020, pero pues creo que ya ahorita más claro no puede estar. También se considera que son problemas del sistema inmune. Se muestran alteraciones en el sistema inmune de los pacientes, pero siempre en todos estos factores no se sabe si son causa o efecto, ¿sí? Entonces, pues aquí evidentemente la cuestión genética sí nos habla de un punto de partida, pero en la expresión génica, pero que lo detona, aunque hay personas que lo manifiestan desde el nacimiento, y ahí está la deficiencia de moléculas, porque esos genes no se están expresando desde un inicio de la vida de ese paciente, que pues a lo mejor todo eso viene desde la etapa de la concepción y luego en el desarrollo embrionario ya está ahí manifiesto, pero de todo esto son suposiciones y pues es un padecimiento un poco seguido y más recientemente demostrado porque ha aumentado muchísimo la población. Otro factor que también es bien importante y siempre duele decirlo, las enfermedades de las mujeres, porque este es un padecimiento en el que la proporción de los pacientes son 2:1, incluso llega a ser la proporción 3:1, es característica de las mujeres, por eso lo tomaban como estás en tus días, ya estás con tu pataleta de cada mes, en fin, y se predisponen mucho a que es una cuestión psiquiátrica, más que nada. Y pues por ahí, tristemente les digo, se hace a un lado ese tipo de conocimiento, de aceptación de que es un padecimiento real. Por eso aquí lo empieza a decir que son enfermedades biológicas, no un trastorno psicológico. De ahí es de donde viene. Y pues como es característico más del sexo femenino, pues aquí viene todo el hacer a un lado el estudio de este padecimiento, ¿no? Luego también, como lo detonan mucho los ciclos hormonales, pues también eso da lugar al famosísimo que estás en tus días. Y eso minimiza mucho la importancia de algunos padecimientos y entre ellos estos de que estamos hablando hoy. Así que, pues el factor hormonal también es fundamental. Y luego también es bien importante las emociones, como siempre hemos hablado, que puede este padecimiento ser detonado y luego exacerbado por estímulos emocionales, ¿sí? Una tensión
de un alto nivel, con liberación, pues, no solamente de hormonas, se liberan muchísimos mensajeros químicos que hacen que todas las señales neurohumorales se superpongan y pues evidentemente todo esto hace que detonen pues, muchos padecimientos, no solamente esto. Pero vuelvo a insistir, como está muy relacionado con esas emociones, pues por eso la clasifican como una enfermedad de la histeria femenina. Pero ya hay criterios de diagnóstico. Entonces, pues lo que es básico es el índice del dolor generalizado. O sea, sí hay puntos específicos, que es lo que permite hacer una ligera diferencia cuando se presenta el diagnóstico exacto. ¿Es fibromialgia o es síndrome de fatiga crónica? Hay puntos que predominan más en la fibromialgia que en el síndrome de fatiga crónica, pero yo pienso que esto pues es muy subjetivo, ¿no? Porque hasta ahorita todavía no hay algo que mida la intensidad del dolor, o sea, del 1 al 10, ¿cuánto le duele? Pues cada paciente tiene su 1 al 10, ¿no? Porque pues hay personas que son hipersensibles en términos sistémicos generales y hay personas pues, que se dicen muy fuertes en todos los aspectos y evidentemente pues la intensidad de un estímulo físico va a corresponder a su umbral de estimulación en términos incluso neuronales o incluso psicológicos. Porque cuando hablamos mucho de las personas que decimos, no, pero con ella ten mucho tiempo, porque es una persona que se altera muy rápidamente, es una persona muy sensible, es un jarrito de Tlaquepaque, o sea, tienen muchas denominaciones. ¿Y a qué se refieren? Al nivel de sensibilidad, al umbral de sensibilidad. Y hay quienes, por ejemplo, que le dicen de todo y les pueden hasta mentar a la madre y les vale, ¿no? Entonces uno dice, pues a este con qué lo voy a afectar. Bueno, pues su umbral de sensibilidad es variable, de cada, específico para cada persona. Y pues hay quienes tienen una autoestima con un cierto valor que les da una seguridad, que les da ese estado de bien plantados en la tierra, en el medio en el que se desenvuelven, y pues le pueden decir de todo y no le afecta. Y hay, por el contrario, quien tiene unas condiciones de alta sensibilidad porque su nivel de manejo de los factores externos, pues no los tiene bien puestos, ¿no? Y esa sensibilidad pues se va hasta arriba, más bien hasta abajo en términos umbrales, y por lo tanto con un estímulo por mínimo que sea, pues ya llegó a su umbral y lo hace llorar, lo hace desesperar, lo hace, sí, todo depende. Eso es manejado en otros contextos como la autoestima. O sea, hay muchas formas en las que se puede evaluar la sensibilidad, que en fisiología pues es de lo que hablamos como irritabilidad o excitabilidad, que es la intensidad con la que se debe de dar un umbral para obtener una respuesta. Entonces, quienes tienen un umbral muy bajo tienen una alta sensibilidad. Quienes tienen un umbral alto tienen una muy baja sensibilidad. Al revés, son opuestos. Bueno, pues eso nos permite entender que es muy difícil para cada paciente, pues incluso cuantificar su umbral del dolor
Y luego al transmitírselo al tratante de la salud, pues ahí todavía es más complejo, ¿no? Para las personas altamente sensibles con un umbral muy bajo, les toca la mano y dice, ya, me duele, ¿no? Y pues no se digan los puntos álgidos. Entonces sí es muy variable y pues es triste que todavía no encontremos la forma de medir esas condiciones, esa vulnerabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Lo que se puede ya caracterizar es cuánto tiempo tiene con este padecimiento, cuándo empezó, cuándo detonó, si se acuerda por qué, y que es continuo y ya sumándole los otros efectos, pues de la incapacidad de recordar cosas recientes, en fin, ya van sumando muchos factores en los que ya se puede ir caracterizando. Entonces la puntuación, pues son parámetros que ha puesto diferentes unidades con diferentes grupos de investigación, y pues aquí tenemos a la Sociedad de Fibromialgia, la Sociedad Específica de Investigación de cada uno de los padecimientos, y ellos en base a cuestiones estadísticas sacan un promedio y ponen estos rangos como los puntos a reconocer. Y pues las pruebas serológicas, ¿no? Que realmente aquí los más característicos son los anticuerpos antinucleares y pues otros factores, pero todos estos, si ustedes se fijan, son modificados en base al sistema inmunológico. Pero no hay otros tipos de valoración que ya se van haciendo por especialidad, como vamos a ver en el caso de los neurólogos, ¿no? Que hacen pues, tomografías, resonancias, etc. Entonces, ¿qué se ve implicado en todos estos padecimientos? La genética, las infecciones virales, el sistema inmunológico, el desbalance hormonal y el estrés. Todos esos están involucrados, o sea, todo nuestro organismo, ¿sí? Ahora, ya para reconocer específicamente la fibromialgia y poder distinguirla del síndrome de fatiga crónica, hay puntos álgidos en los que el dolor es más intenso, ¿no? Entonces, estas tablas pues nos dan una clave para ayudarnos todavía más a ubicar exactamente la patología, ¿no? Así que pues varía muchísimo ya en términos específicos la posición, aquí por ejemplo cerca, no dice en la segunda articulación postocondral, no nos dice esto, dice cerca de, o sea, porque todo es muscular, pero también las articulaciones duelen, así que se puede superponer una sintomatología, pero pues hay puntos que han sido considerados como clave para poder determinar si se trata de fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, SUDENASH o la última, cual decíamos, disautonomía, ¿sí? Por otro lado, también es que al mismo tiempo que están doliendo esos músculos, se presenta una rigidez articular generalizada. Eso es lo que genera el dolor en las articulaciones, no nada más en el músculo. Y en particular en la región lumbar y cervical, por eso aquí nos hablan de estos puntos.
La astenia, o sea, no tengo ganas de hacer absolutamente nada, el sueño que no descansas, te levantas igual o peor. Y pues aquí ya son factores moduladores de la sintomatología, ahí es donde vienen ya que si es sistema nervioso central, sistema nervioso autónomo, que si son las hormonas y el sistema inmunológico, ¿no? Así que el eh, factor generalizado es prolongado. Esas son las características que no deben de dejarse pasar. Y pues aquí, por ejemplo, ya se pone la estadística, los resultados de la estadística en las mujeres. Hay mucho más presencia de ese factor que en los varones. Y las alteraciones pues, son neurológicas, como son las parestesias, la cefalea tensional o que detona la migraña, en las torácicas, las palpitaciones, el dolor torácico atípico, o sea, no sé por qué me está doliendo el pecho. Digestivas, pues tenemos ahí lo que es la pirosis, el colon irritable, las genitourinarias, menstruaciones dolorosas, la polaquiuria, o sea, ahí tenemos pues que disfunción en términos del esfínter, el control de la orina, la necesidad de ir continuamente y salen unas gotitas, en fin, todo esto. Y las osteomusculares, dolor en general. Ahí no, hay puntos específicos, pero, por ejemplo, el fenómeno de Raynaud, que nos habla de una circulación en los miembros superiores de una manera irregular, o sea, se detiene la circulación y pues cambia el color de la piel, ¿no? Porque hay deficiencia en la circulación. Ya específicamente tenemos los dolores de cabeza, el síndrome de intestino irritable, la cistitis de la que hablábamos, el síndrome de las piernas siempre cansadas sin descansar, tenemos la sensación de pánico, o sea, cambian mucho las condiciones del humor, en ocasiones que tenemos síndromes de que todo me aterra, todo me da miedo, y pues claro, todos da inseguridad porque no tenemos la certeza de poder responder ante una condición de emergencia. Y pues eso nos llena de pánico porque nos hace inseguras ante la incapacidad de responder a lo que sea. La sinusitis, que también dice, pues tengo gripe o no tengo, nada más hay una alteración ahí a ese nivel. Vemos todo el proceso del sistema inmunológico, ¿no? La dispareunia, los problemas psicológicos como la depresión o el síndrome bipolar que se puede presentar, y pues la fatiga crónica, que aquí lo toman como parte de la fibromialgia, ¿sí? Entonces les digo que hay mucho, ¿qué le diría? Superposición. Hay superposición de factores y pues la disminorrea. En fin, son ya lo que los caracteriza. Y los factores de riesgo pues son las edades, aunque pues eso no es limitante. Hay niños que ya manifiestan todas estas condiciones y pues se explica por el origen genético que ya está demostrado también. El género, que es más predominante en las mujeres, la predisposición genética, las alergias, que aquí es bien importante considerarlas como detonantes, ¿sí? Esos son el estrés y los factores ambientales, o sea, sumándole todo eso, pues prácticamente si no los podemos manejar o los sabemos manejar, eventualmente eso va a detonar.
que vamos a ver que sí es factible manejarlo, aun cuando sea una cuestión genética, ¿sí? Así que las observaciones, pues ya cuando está el paciente enfrente, que se le está viendo de manera frecuente, pues ya van saliendo muchos aspectos internos que muy um, pocos pacientes en sí son capaces de observarse, ¿no? Como algunas alteraciones en la vocalización que solamente quien convive con la persona pues se puede dar cuenta. La inconsciencia de la capacidad de hacer cosas de las que no se tiene el dominio mental absoluto y se hacen cosas sin que esté completamente con el dominio de que la estoy haciendo, cómo la estoy haciendo, cuándo la estoy haciendo, en fin, todos esos factores cognitivos y mentales que son bien separaditos y que todo esto no podemos ser conscientes nosotros mismos, sino solamente quien está a nuestro alrededor se puede percatar de ello. Y la homeostasis autonómica, ¿no? Por ejemplo, que esas diarreas o esas constipaciones, ahí empieza, es que comí esto, es que no comí lo otro. Hay explicaciones del estilo de vida, pero en realidad están manifestándose disfunciones del sistema nervioso autónomo, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo en sistema nervioso central y sistema nervioso autónomo o vegetativo. Y todo esto puede ser detonado por los factores externos como son pues algunos gatillos emocionales o físicos, que es una presión que tienes que hacer esto en tanto tiempo y siempre dejamos que se nos eche encima el tiempo y pues esos son estresores muy importantes que generalmente no le damos importancia, pero cuando somos organizados, cuando damos los tiempos correspondientes, cuando estamos en lo que estamos en ese momento y no estamos haciendo 5 cosas al mismo tiempo y por lo tanto no vamos a dar un rendimiento, estamos dando la quinta parte del rendimiento a cada una de ellas en la que estamos subdividiendo nuestro trabajo por falta de organización. Esos son unos estresores tremendos, pero no los consideramos. Eso nos habla de irresponsabilidad, porque así lo manejamos, ¿no? Es que eres un irresponsable. Y la persona, evidentemente, cuando se le llama la atención, primero ya está predispuesta, es que no lo hice al 100, nomás traigo el 80%, y ahí ya cuántas hormonas, cuánto cortisol liberó, porque ya está esperando que se van a dar cuenta de que no cubrió las expectativas, está consciente que no lo hizo al 100. Todo eso tiene mucho que ver en que detonen las enfermedades, pero no queremos ser disciplinados, eso es lo fundamental. No, 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 a mí nadie me va a decir lo que voy a hacer, cuándo lo voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Sí, yo me manejo solo, en fin, pero pues ojalá y de veras fuéramos lo suficientemente responsables, porque de verdad que un porcentaje elevadísimo de los padecimientos, la migraña, estamos hablando de un elemento que participa como detonador para estos padecimientos que estamos manejando ahora. Pero eso es global, eso nos da una capacidad de rendimiento, como ahorita, perdón, pero de que ya eso pasan unos minutos y no se me conecta, ¿no? Entonces, yo sé que muchos dicen, ay, que son unos minutos. Pues unos minutos que ya ahorita se me corrieron para mi trabajo en el que termino aquí, ¿no? Todo va concatenado.
Dicen, ay, esos minutos los recuperas. Sí, pero así se va recorriendo todo y así vamos haciendo todo en todas nuestras actividades y eso nos quita pues responsabilidad, seriedad, en lo que es en la responsabilidad y que yo me sienta, ay, sí se hicieron las cosas como deben de ser. La satisfacción del deber cumplido, ¿cuántas veces se los he manejado a ustedes? Eso es lo más satisfactorio. Quieren sentirse bien, hagan todo al 100% y la satisfacción del deber cumplido los va a hacer que duerman, pero a pierna suelta. Pero se acuesta uno y es que me faltó, es que no terminé y mañana me tengo que levantar más temprano porque tengo que... ¿Qué es eso? ¿Qué clase de vida es esa? Entonces eso es uno de los elementos que participan en que se nos desarrollen muchos padecimientos y entre ellos de la que estamos hablando hoy y que tiene todos estos síntomas que creo que ya estamos bien claros. Este artículo, fíjense, desde 1997, se preguntaba, ese fue el planteamiento y fue lo que resolvieron en esta publicación. El síndrome de fatiga crónica involucra al sistema nervioso autónomo. Si tenemos alteraciones en el intestino, tenemos constipación o tenemos diarrea, tenemos todo lo que es el intestino permeable, tenemos las dispepsias, tenemos la acidez, tenemos muchas disfunciones gastrointestinales, tenemos disfunciones en el tracto urogenital, evidentemente tenemos disautonomías, ¿no? Entonces, aquí los pacientes con síndrome de fatiga crónica muestran alteraciones en las funciones del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Y esto fundamenta la intolerancia ortostática y otras funciones autonómicas que presentan estos pacientes y que se pueden explicar en las disfunciones cardiovasculares, la neuropatía autonómica, idiopática, postviral o ambas. ¿Sí? Entonces, todas las vísceras están alteradas como consecuencia de la hiperactividad del sistema nervioso autónomo vegetativo. Y evidentemente, si este sistema simpático y parasimpático, simpático activador y parasimpático inhibidor no están en concordancia, que tenemos una frecuencia cardíaca alterada, que tenemos una dispepsia, que tenemos alteraciones urogenitales, pues, ¿qué está fallando? El sistema nervioso autónomo vegetativo. Entonces, desde ya 97, 2007, 2017, pues prácticamente 25 años, se sabe que es todo esto del sistema nervioso autónomo o vegetativo. Entonces aquí, en este esquema que está muy bonito, nos dice que la fibromialgia no es solo un debilitamiento del cerebro, sino que hay otros síntomas deshabilitantes que nos dan la niebla mental, ¿no? Que la niebla mental es producto ya de alteraciones y pues eso nos da alteraciones en todo nuestro organismo, ¿sí? Así ya de una manera general. Hay la pérdida de la memoria a corto plazo, o sea, ¿dónde dejé las llaves? Ya barrí aquí, ya les di de comer a mis perros, en fin, todo eso, así ocurre. Hay mucha confusión, hay mucha dificultad para seguir instrucciones, en fin, muchas alteraciones
que nos da una pauta para poder clasificar a este padecimiento. Así que realmente dices que todo me duele, pero no se va dando cuenta de que hay otros factores en otros aspectos que nos están hablando directamente de disfunciones mentales. Y dentro pues de lo que ya se clasifica como disfuncionales en el sistema nervioso central y sistema nervioso autónomo, pues vamos ya clasificando específicamente para poder decir de una manera definitiva si es una alteración del sistema nervioso central y sistema nervioso autónomo vegetativo. Y es de entenderse, porque pues, el sistema nervioso central coordina al sistema nervioso autónomo vegetativo con retroalimentación, ¿verdad? De que todo está interconectado y las señales que viajan en un sentido mandan al efector de regreso para que el que mandó la señal inicial evalúe todo lo que hay a la periferia y estas señales provenientes de la parte exterior del sistema nervioso evalúen o sean evaluadas nuevamente por el central y manden la respuesta correspondiente. Acuérdense con lo que siempre hemos manejado, son los sistemas de autorregulación, son los mecanismos que están permanentemente evaluando cómo está todo nuestro organismo, no hay nada descuidado. Y la respuesta que va a emitir el sistema nervioso central, pues va a ser correspondiente a lo que le mandó la periferia. Entonces se mantiene esos mecanismos de retroalimentación que justamente el tratamiento a lo que va es a regular estos mecanismos de autorregulación. Entonces aquí tenemos a los gatillos que nos disparan las alteraciones en el cerebro, que pueden ser las infecciones o puede ser el estrés, lo que hace específico al Sominage. Y entonces esas alteraciones en el sistema nervioso central van al hipotálamo, que es el centro coordinador. Bueno, eso de decir exclusivamente no, porque él está en concordancia con los periféricos y a su vez por la corteza cerebral, ¿cierto? Pero bueno, de ahí se parte que del hipotálamo pues parte la señal a la hipófisis. Y la hipófisis, por su región glandular anterior o adenopófisis y su región posterior o neurohipófisis, van a liberar las hormonas correspondientes que van a coordinar a las glándulas periféricas y ellas van a liberar sus productos que son las que regresan a retroalimentar a los centros nerviosos superiores. Pero cuando ya tenemos estas alteraciones, evidentemente pues esto se va a estar modulando de manera anormal, ya no es dentro de lo homeostásico, ya tenemos la alostasis instalada, ya se perdió esa capacidad de valorar los rangos dentro de los que debe de estarse produciendo las descargas neuronales, la liberación de un determinado factor inductor que va a llevar la señal a las glándulas específicas para que produzcan la hormona o el mensajero químico en la concentración específica. Ya ahí tenemos la disfuncionalidad, tenemos concentraciones anómalas que van a dar respuestas anómalas, y entonces tenemos círculos viciosos, ya no tenemos sistemas de retroalimentación negativos normales, estamos estableciendo sistemas de retroalimentación positivos que si no les ponemos el freno, esto cada vez se va haciendo
más grande una bola de nieve que va creciendo, creciendo, o como si lo viéramos en un círculo que cada vez es una espiral que va aumentando su diámetro. El objetivo del tratamiento que nosotros manejamos, ya saben que es fundamentalmente regresar a todos los sistemas de regulación a sus valores normales. ¿Cómo lo hace? Bueno, vamos a ver. Bueno, ya ustedes esto de verdad creo que con estos más de 2 años de estas pláticas 2 veces a la semana, yo pienso que ya debe de estar esto más que entendido, ¿sí? Así que tenemos liberación de citocinas, no solo por parte del sistema inmunológico periférico, sino del sistema inmunológico neuronal, que son la glía. La microglía, que es el sistema inmunológico central, también produce las citocinas. Y esas citocinas pues van a manejar que al sistema inmunológico periférico, que además en el sistema nervioso central, estructura anatómica, ahí también está involucrado el sistema inmune periférico. Allí hay leucocitos, allí hay neutrófilos, basófilos, eosinófilos, todos estos tipos de células del sistema inmunológico periférico también andan por aquí porque tenemos a la coroides, que es la capa que recubre al cerebro, una de las capas que recubren el cerebro por donde va la circulación fundamentalmente, y pues saben que por diapedesis esas células migran, salen, entran y salen de los diferentes compartimentos, amén de que en el líquido cefalorraquídeo también llegamos a tener ese tipo de células, ¿sí? Pero es un compartimentos específicos por donde transcurre un material también con características muy especiales. Pero la glía, que es parte del sistema inmunológico neuronal, liberan citocinas, y pues estas citocinas van a repercutir sobre el sistema inmunológico periférico. Pero los que parten del sistema nervioso central son los que nos dan esa sensación de dolor en la garganta, de dolor en en las glándulas salivales, todo lo que es la región de las parótidas, en fin, y que dan los síntomas de una gripe, así de todo eso es a nivel central, pero no se quedan las citocinas ahí, ¿verdad? Esas viajan por todos lados. Entonces eso es lo que va a activar al sistema inmune periférico. Los transmisores químicos, aquí hablamos ya pues que del glutamato, de la serotonina, de la acetilcolina, de los numerosos tipos de neurotransmisores que coordinan los procesos de la memoria a corto y a largo plazo, las diferentes etapas del sueño, la somnolencia, el sueño de ondas lentas, el sueño de ondas rápidas, el sueño profundo, que es en las de ondas rápidas, y que es a través de donde se va a fijar el conocimiento, se van a establecer las redes, los engramas que nos van a llevar a la memoria, al almacenamiento permanente de esa información que adquirimos durante la vigilia. La capacidad de concentrarnos, y si todo esto disfunciona es porque están disfuncionales los neurotransmisores, sobre todo en cuanto a concentración y también en cuanto a liberación y recaptura. Muchos de los medicamentos que se ofrecen para el tratamiento de la fibromialgia son inhibidores de la recaptura.
que, por ejemplo, la serotonina es la más conocida, para que permanezca ahí en el espacio intersináptico y mantenga la estimulación por periodos más prolongados, y con eso tratan a la depresión. Pero pues ya hemos visto aquí, y sobre todo ustedes ya con la práctica, ven a sus pacientes como con el pirofosfato de tiamina se modula la producción, liberación y recaptura de los neurotransmisores, y cómo mejoran los pacientes en todas sus capacidades neuronales. O sea, ya no se los tengo que decir, es recordatorio de todo cómo trabaja para que fundamentemos la aplicación de este tratamiento. Y luego vienen pues las rutas que nos llevan a estimular al sistema, bueno, a activar al sistema nervioso autónomo vegetativo, pues que es el que maneja el corazón, a los intestinos, a la vejiga y pues al músculo liso, músculo esquelético básicamente es por el sistema nervioso central, fibras motoras. Pero el músculo liso, que es el que pues, está controlando la tonicidad vascular, por ejemplo, que es lo que nos determina la presión arterial, está coordinada por sistema nervioso autónomo vegetativo. Y pues todo ello, cuando se altera, pues nos da los dolores en las articulaciones, las alergias, la sensación de fatiga crónica. En el corazón, pues la disfuncionalidad nos va a dar las palpitaciones, nos va a bajar la presión arterial, pero a valores anormales, las manos y los pies fríos, o sea, la regulación de la temperatura se pierde por deficiencia en la función cardíaca y por lo tanto en la circulación. En el intestino, pues nada, nos va a dar todos los síntomas del intestino irritable. La vejiga, pues nos va a dar una frecuente incapacidad de detectar el volumen, y por lo tanto es esa sensación de vaciamiento continuo contigo, eso aumenta la frecuencia de orinar. Y a los músculos, pues eso es lo que la liberación anormal de los neurotransmisores, cualquier alteración va a hacer que se activen los nociceptores. Y una alteración puede ser la cantidad de una hormona dada, la cantidad de un mineral fuera de sus rangos normales. Cualquier factor que esté fuera de la homeostasis, sea micro o sea macro, y generalmente es micro, va a hacer que se activen los nociceptores. Y esos nociceptores los tenemos en todos lados. Así que por eso es una sensación de dolor continuo y global. No hay lugar en donde se diga, le duele aquí, me duele, le duele allá, me duele. O sea, porque los nociceptores están siendo activados, porque todos los componentes del entorno celular, o sea, en todos los compartimentos intra y extracelulares, están en concentraciones anormales. Aquí, si hay deficiencia de ATP, pues entonces los iones de las membranas plasmáticas de todas las células están movidos de manera anómala. Acuérdense cómo cuántos miliequivalentes de sodio tienen que estar afuera, cuántos miliequivalentes de sodio tienen que estar adentro, potasio afuera, potasio adentro, cloro afuera, cloro adentro. Todo eso depende de las ATPasas. Las ATPasas dependen del ATP. Si no tenemos una mitocondria funcional, no hay ATP y todo está fuera de los rangos. Y todo eso es lo que estimula los nociceptores, y ahí tenemos el dolor en cualquier lugar. Y pues todo esto es detectable por diferentes metodologías. Aquí tenemos el caso de la resonancia magnética,
que nos determina, pues por cortes, que centros neuronales están hiperactivos en los pacientes con las patologías que estamos manejando ahora. Estos son de un reporte sobre fibromialgia, en la que en donde ven los triangulitos rojos es de pacientes con fibromialgia, y en donde debe de estar el normal y el control de la presión, que es el estímulo para que el paciente detecte el dolor. Entonces aquí es la intensidad de la presión con que se está ejerciendo, que aquí no los marca, que son kilogramos por centímetro cuadrado, o sea, con un elemento romo que tiene con una dimensión conocida, bien, todo está presión de una intensidad que se traduce entonces en intensidad valorada o equivalente a la fuerza con la que se está presionando. Y aquí en las ordenadas tenemos la intensidad del dolor. Vean que cuando apenas está empezando a ejercer la presión, porque esto se parte del 1, apenas está ejerciendo presión, ya las personas con fibromialgia responden de que están detectando dolor, mientras que las personas normales tienen que aumentar prácticamente 3 veces la intensidad de la presión para que detecten el dolor. Y simultáneamente se va haciendo el estudio con resonancia magnética de la región que se activa en los pacientes con fibromialgia cuando señalan que ya tienen el dolor en un punto dado, ¿no? En donde estén estimulando. Puede ser en el hombro, puede ser en el brazo, en fin, todos esos estudios son bien controlados. Y pues cuando disminuye esa sensación del dolor, ¿cuáles son los núcleos neuronales? Aquí se ven corticales, pertenecen a la corteza. Pero aquí ya se ven que además de los centros corticales, hay centros nucleares, núcleos neuronales, que también se activan y están específicamente en el núcleo segmental del hipotálamo, que son los que se activan cuando está señalando el paciente esa sensación de dolor. Núcleos que no se activan en las personas normales, a pesar de tener esa intensidad de estimulación. Y como también en los adultos, las personas mayores, con respecto a los jovencitos, pacientes jóvenes, adolescentes, que se estimulan también y se les hace el estudio de resonancia para detectar cuáles son los núcleos que se activan con esa estimulación aquí en el tiempo, y en qué tiempo tan corto inmediatamente responden algunos núcleos de los pacientes que tienen fibromialgia y que son adultos. Sí, son mayores de 60, aquí nos ponen en promedio de 48, ¿no? 48 años. Y pues estos son jovencitos. Así que son diferentes también la intensidad del estímulo con la que responden esos núcleos, y diferentes centros los que responden, pues dependiendo de la edad. O sea, son factores muy, muy específicos los que van a participar. Entonces, acuérdense, todo está controlado por sistemas de retroalimentación.
Entonces, en condiciones normales, la corteza cerebral controla al hipotálamo. El hipotálamo libera estos factores, el factor liberador de la corticotropina, de la tirotropina, de las gonadotropinas, de las hormonas circulantes del ventrículo anterior. Todos ellos producen el mensajero que llega tanto a la adenohipófisis como a la neurohipófisis y producen las moléculas que van a coordinar las gonadotropinas a las gónadas, las corticotropinas a la glándula suprarrenal, las tirotropinas a la tiroide, y ellas van a liberar sus productos en respuesta a estas hormonas liberadas por la adenohipófisis, pero activadas por el factor liberador hipotalámico. Liberan sus productos que pasan a circulación y luego eso va a retroalimentar al hipotálamo para decir: ya están las hormonas en concentraciones normales, bájale o súbele dependiendo de lo que se haya detectado en la circulación. Entonces ya sabemos pues que esto va a las gónadas, liberan los estrógenos, liberan los andrógenos, los glucocorticoides, las hormonas tiroideas, pero todas ellas a quién van a repercutir, además de sus blancos, que estas pues son a las gónadas, estas son a diferentes puntos pues todo tiene que ver con metabolismo también, las hormonas tiroideas, pero aquí nos manejan el efecto que tienen sobre el sistema inmunológico, en el vaso, en el timo, los nódulos linfáticos y la médula ósea, que es donde se producen todas las células del sistema inmunológico. Se producen, nacen y maduran, ya sea en el vaso o ya sea en el timo. Las células T son maduradas en el timo, por eso son células T, y las células B maduran en la médula ósea, de ahí de las células L, ¿de acuerdo? Y se mantienen almacenadas en el vaso, en los nódulos linfáticos, y cuando se requieren, pues de allí salen en función de los mensajeros que pueden ser el sistema nervioso central, el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Entonces, entre ellos están modulando los efectos, las actividades del sistema inmunológico, no haciendo a un lado los mensajeros químicos, que son las hormonas tiroideas, los glucocorticoides y las hormonas sexuales femeninas y masculinas. Todas ejercen efectos sobre el sistema inmunológico. Por algo les comento eso de que todo tiene que ver con todo. No hay de que el páncreas en la diabetes, el páncreas es el que está fallando. No, está fallando todo. Y cuando la célula beta pancreática está fallando es porque ya tiene 4 o 5 años de que está fallando todo a su alrededor y lo trató de componer. Pero pues entonces aquí tenemos cómo las neuronas del hipotálamo mandan sus productos a la adenohipófisis. Los diferentes tipos de mensajeros químicos van a los diferentes blancos. Los blancos, que son las glándulas, producen sus mensajeros a su vez, que regresan al hipotálamo y a la hipófisis para darle el mensaje de cuánto hay en circulación, y en base a eso, párale o aumentale tu velocidad de producción porque andan bajas las hormonas tiroideas, o anda bajo esto o anda bajo lo otro, ¿de acuerdo? Estos son los sistemas de autorregulación tras los que va el tratamiento.
para que de esa manera se detenga cualquier padecimiento. Ahora, en las cuestiones genéticas que se maneja, que detona a la fibromialgia, se maneja mucho que lo que cambia es la metilación del ADN. ¿Qué es eso de metilación del ADN? Pues hemos hablado mucho de la estructura de la cadena del ADN, de la cadena del ARN, de las bases únicas y pirimídicas, cómo están entrelazadas entre sí, cómo están interconectadas y que tiene que reprimirse determinadas zonas del ADN para que se exprese, se copie con el ARN mensajero, salga al citoplasma y entonces ya es traducido a nivel citoplasmático por el ARN ribosomal, la ARN transferencia, y todo eso da la síntesis de proteínas, que esa preproteína tiene que madurar en el retículo endoplásmico rugoso. Bueno, toda esa síntesis se está dando allí y tiene que pasar de proproteína a proproteína y luego pasa a las externas del aparato de Golgi, en donde sigue madurando. Eso es la maduración post-transcripcional, y ya de ahí se le unen carbohidratos y el péptido señal que le dice: tú eres proteína que vas a funcionar como enzima que va a degradar X cosa, y tú eres una proteína que vas a ir a empotrarte a la membrana y vas a servir como un canal que va a permitir el paso del sol, ¿sí? Todos esos procesos. Bueno, pues cuando ese ADN captura de manera anómala grupos metilo, radical metilo, que si uno dice, ay, es una molécula tan sencillita, con un solo carbono, con 3 hidrogeniones, ¿qué daño le va a hacer al ADN, que es una molécula tan compleja? Bueno, pues esa metilación va a inducir que se exprese de manera anormal ese gen, que se sobreexprese o que no se exprese. Y de ahí entonces viene ya toda la debacle que implica la alteración en los procesos de la homeostasis, y es uno de los factores, igualito que las mitocondriopatías, que todo se debe a disfunción mitocondrial, igualito aquí. Todas las patologías se deben a disfunciones en la metilación del ADN. O sea, que se altera un factor y ya se alteraron todos. Entonces aquí tenemos que este artículo que nos maneja la teoría epigenética, o sea, que no es que mutó el gen, sino llegó algo de fuera a hacer que ese gen disfuncionara. Eso es la teoría epigenética, ¿sí? ¿Se acuerdan? Todo eso lo hemos manejado. Todas estas pláticas ya son resúmenes donde hemos unido muchas de la información que hemos estado manejando de manera independiente. Entonces ahorita, si yo todavía fuera más estricta y exagerada, no me detenía a hacer esas aclaraciones, pero siempre tenemos gente nueva, afortunadamente y gracias a Dios. Entonces, para esas personas es que hago estas aclaraciones, pero yo espero que el 90% de la población que nos hace el favor de visitarnos por este medio ya tengan manejada esta información, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos que el eje hipotálamo pituitaria o hipófisis, glándula periférica, que aquí nos hablan de las adrenales, disfunciona. Y entonces la hormona liberadora de la corticotropina, que es en el hipotálamo,
hormona de la tirotropina, de la adrenocorticotropina producida por la hipófisis o pituitaria, y esta va a las glándulas suprarrenales, a la corteza, y entonces produce los corticoides, que son los que van a inducir ya la actividad. Si tenemos un cortisol elevado, pues entonces vamos a tener inmunodepresión. Si tenemos bajo cortisol, nos vamos a tener una inmunoreactividad, o sea, malo que sea de exceso, malo que sea deficiencia. Todo debe de estar dentro de los valores homeostásicos. Malo que haya más, malo que haya menos. Y eso los sistemas de retroalimentación aquí le está diciendo cuánto produjo la corteza suprarrenal para que acá llegue y se libere el factor que va a inducir a los corticotropos. Aquí los diferentes colores nos señalan diferentes células, que unas producen las gonadotropinas, otras las corticotropinas, en fin, ¿sí? La somatotropina, todo lo que producen son diferentes tipos de células. Pues eso, el elemento de retroalimentación, es lo que tiene que estar aquí manejándose para que todo sea aquí, a la mitad, todo sea ¿qué podemos decir? Normosérico, que en el suero o no, en la sangre, en el plasma o en el suero se determinen las concentraciones y que estén dentro de lo normal. Malo que haya más, malo que haya menos, dentro de los valores que nuestro organismo sabe y que cada organismo manejamos. Por eso se manejan dentro del rango tal, porque cada individuo somos diferentes. Entonces, una vez que si tienen alteraciones, pues entonces tenemos la producción de las citocinas que nos van a llevar a una inflamación. Así que todo tiene que estar autorregulado. Esto es está alterado, y por lo tanto pues nos va a llevar a la ruta del dolor, nos va a activar la ruta del dolor. ¿Por qué? Porque son los nociceptores los que están en cada, no les digo micra, porque a lo mejor en una micra de nuestro, ¿qué tejido les gusta? Nuestro tejido cardíaco, a lo mejor en una micra hay 100 nociceptores y van a estar detectando que hay moléculas en una concentración que no deben de estar, van a mandar la señal, van a disparar, y en la corteza se va a integrar dolor, ¿de acuerdo? Entonces todo esto es lo que se produce en la fibromialgia, porque el ADN se metiló. ¿Qué es eso de metilación? Aquí tenemos la cadena de ADN, los escalones, que son las bases púricas y pirimídicas, los barandales, que aquí no están señalados, está como si el pasamanos estuviera en los mismos escalones, ¿no? Acuérdense que los escalones tienen sus barras para que el pasamano nos quede a la altura, ¿sí? Pues esos barandales, esos metales que forman los barrotes que sostienen al barandal, esos son los azúcares. En este caso es la desoxirribosa, y el barandal son los grupos fosfato, y esos grupos fosfatos son los que rompen las fosfodiesterasas, las nucleasas. Y aquí tenemos cómo está esta parte del ADN, es cuando está reprimido, cuando no está expresado, cuando está abierto para que se copie, pero aparte se tiene que separar completamente las cadenas para que aquí entre la copia de esta cadena y acá entre y se forme la copia complementaria de esta cadena.
Por eso cada cadena de ADN tiene una cadena vieja y una cadena nueva, ¿de acuerdo? Así que vean que cuando está el ADN desreprimido es cuando se le unen los metilos. Y entonces ahí es cuando hablamos de la metilación del ADN. Cuando se produce esa metilación del ADN, entonces vamos a tener la alteración jánica. Ahora, esos metilos no solamente se van a pegar al ADN propiamente dicho, sino que también a las histonas. ¿Qué son las histonas? Las histonas son las proteínas que permiten que se empaquete el ADN y se formen los nucleosomas, que es cuando podemos ver al ADN empaquetado en los cromosomas. Cuando está así, no lo vemos. Acuérdense que les he presentado imágenes a microscopía electrónica en la que les digo, esta es la eucromatina que se está expresando y esta es la heterocromatina que está empaquetada en estos nucleosomas. Y esos nucleosomas son empaquetados adentro, quedan histona 2, histona 3, que son las que sirven de molde para que alrededor de ellas se enrolle el ADN. Y luego las histonas 4 son estas que empaquetan por fuera. Es como cuando nosotros ponemos cinta canela o diurex en una caja para que no se abra esa caja. Estas son las histonas. Estas histonas se pueden metilar o se acetilan, o sea, se une un grupo acetilo. Y entonces ahí, cuando es en condiciones normales, no hay problema. Pero cuando se acetilan de más o se acetilan de menos, ahí tenemos otra alteración epigenética por fuera de la cadena de ADN. Y pues eso hace que se empaquete el ADN, que no se pueda expresar una parte del ADN, o que no se empaquete bien y se abra la cadena y se exprese algo que no debe estarse expresando. Y pues lo que ahora está muy de moda, los microRNAs. Ahora se sabe también del ADN. Hay ADNs codificantes, que son los que tienen esta información, y los no codificantes, que son fragmentos que no tienen una información completa o ninguna información. Y esto pues con el ARN. ARN nosotros siempre nos acordamos, ARN mensajero, ARN de transferencia, ARN ribosomal, y ahora soluble, y hay ahora los microARNs, que pueden ser codificantes o no codificantes. Y eso es dependiendo de si están envueltos por membrana, están en microvesículas o están libres. Los que están libres, igual que los fragmentos de ADN, son los patológicos. Los que están envueltos en membrana llegan a su blanco y llevan un mensaje. Pero cuando no están envueltos y son libres, y además están metilados, pues entonces tenemos moléculas que van a ir a activar a las células de manera anómala. Y es a lo que se le atribuye muchos padecimientos. Y entonces entre esos padecimientos son los autoinmunes, a lo que se le atribuye el origen de la fibromialgia y del cáncer y de la diabetes y de todos los padecimientos. O sea que cualquier enfermedad es multifactorial. Y aquí tenemos representada la metilación de los ácidos nucleicos. En el ADN que tenemos citosina, timina, adenina y guanina. Y en el ARN que tenemos citosina, uracilo, adenina y guanina. Entonces, cuando está la citosina, por ejemplo, y se le une un metilo, aquí está la molécula de metilo, el metilo.
es un carbono con 3 hidrógenos. Entonces, cuando se une ese grupo metilo a la citosina, ya tenemos a la citosina metilada, que se une en el carbono 5, porque es una molécula de 6 carbonos. Y entonces esto, evidentemente, cuando está aquí en el ADN, pues ya no va a permitir que se copie correctamente la señal, ya sea por el ARN cuando se transcriba, o bien cuando ya se haya transcrito lleva la señal equivocada, ¿sí? Entonces, el ADN, que es normal, ya metilado, evidentemente, va a modificar su expresión y por lo tanto ese gen va a quedar ahí reprimido y ya no va a servir como un método de transcripción, de traducción de señales de información. Ya específicamente para la fibromialgia se han detectado genes que están alterados en diferentes cromosomas. Este gen que está en el cromosoma 1, acuérdense que tenemos 23 pares de cromosomas. Aquí está la unidad, pero de cada uno tenemos 2. Cuando están compactados, cuando la célula se va a dividir, de otro modo no los podemos ver. Pero cuando se ponen a dividir células y se detienen en metafase, podemos ver este cariotipo. Y se ha podido el genoma secuenciar y analizar y se detecta cada gen, qué posición ocupa en qué cromosoma, qué expresa, qué representa. Todo eso está actualmente bien definido. Por lo tanto, se ha visto que las células de pacientes con fibromialgia, en el cromosoma 1, este gen está alterado, inicia en esta posición y termina en esta posición, porque aquí tenemos los genes representados, caracterizados, que pues obviamente son unos cuantitos, ¿no? Porque cada cromosoma codifica para muchísimos. Tenemos más de 30,000, ¿no? Es lo que se considera. Y pues aquí, claro que no estamos, pero para nada, ni la 10ª parte. Pero bueno, son genes que están bien codificados. La posición, lo de P o Q significa qué brazo al lado del centrómero. Y cuando tenemos un brazo largo, un brazo corto, o un brazo largo, un brazo corto, cuando tenemos los dos brazos iguales, cuando tenemos un solo brazo y prácticamente no existe otro brazo, todos esos son cromosomas bien normales de nosotros. Y acuérdense que el cromosoma Y es el más pequeño que hay de todo el genoma, mientras que el cromosoma X, que es este, le duplica al cromosoma Y. Explíquense ustedes muchas cosas, mujeres que celebramos el Día de la Mujer ayer, explíquense muchas cosas en el tamaño de nosotros tenemos 2 cromosomas X y el hombre tiene un cromosoma X. Vean, aquí está comparado el tamaño del X con el Y. Ajá. Entonces ahí tenemos muchas explicaciones, mujeres queridas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que han encontrado para la fibrosis alteraciones en el cromosoma 1, en el cromosoma 17, cromosoma 1, en el cromosoma 17, en el cromosoma 8, en el cromosoma 1, otra alteración, en el cromosoma 11, en el cromosoma 14, en el X y en el 3. O sea que sí hay ya tipificadas mutaciones que nos determinan disfuncionalidades genéticas que cambian la expresión de genes
a partir de metilación, por eso se le llama factores epigenéticos, ¿sí? Viene de fuera. Entonces aquí nos tiene que son cambios a largo plazo en la metilación del ADN, en el modelo del dolor crónico, ¿sí? En un paciente con fibrosis, fibromialgia, ¿ok? Entonces ya está bien tipificado que sí es genético. Pero entonces cuando les digan a ustedes, ¿cómo me vas a arreglar algo que tengo alterado genéticamente? Porque les llegan pacientes que están bien documentados. Entonces díganles que hay mecanismos de reactivar procesos metabólicos a través del pirofosfato de tiamina, aun cuando no esté expresada la proteína que funcione como una enzima, ¿sí? Es un ejemplo. O una proteína que funcione como canal, o una proteína que funcione como X. ¿Por qué? Porque vamos a sobreproducir ATP. Y toda zona que tenga ATP nos va a responder adecuadamente, ¿sí? En este artículo que nos dice la expresión génica en sangre completa, porque hacen estudios en plasma, en suero o en sangre completa, en un adolescente con síndrome de fatiga crónica, que les digo que está superpuesto con la fibromialgia. Entonces, aquí, ¿qué nos dice esto? De que los adolescentes con síndrome de fatiga crónica muestran un patrón de expresión génica distinta respecto a las células del sistema inmune en la sangre periférica, ya que la diferenciación de las células B, así como su periodo de supervivencia, es distinta a la que se presenta de manera normal. O sea, toda célula del sistema inmunológico que veíamos previamente, que se producen en la médula ósea roja, el tuétano de los huesos largos y los huesos planos, ahí se produce, ahí es la hematopoiesis. Y luego las células maduran en diferentes puntos, en diferentes lugares, o ahí mismo en la médula roja, ahí también maduran los eritrocitos que pasan de eritroblastos, en fin, todos esos componentes que ya sabemos, ¿no? Entonces, ahí las células salen ya maduras, se les mide su vida media, eso todo se hace in vitro, desde luego, y se determina su transformación a células plasmáticas y luego cuando culmina su vida, eso está bien medido, cuánta su vida media. Entonces se encuentran que eso está alterado en los adolescentes que tienen el síndrome de, FCS, de fatiga crónica, ¿no? Y el patrón de expresión diferente respecto a marcadores de la función del eje hipotálamo, hipófisis, glándulas adrenales, así como la actividad autonómica asociadas al bienestar generalizado post-actividad física. O sea que encuentran alteraciones en muchos factores, este esquemita es de ahí. Este otro artículo nos dice el síndrome de fatiga crónica o polimielencefalomielitis miálgica, que es el otro nombre con el que se conoció inicialmente al síndrome de fatiga crónica, muestra alteraciones en el metabolismo de las células T y las citocinas relacionadas, ¿no? Eso es lo que significa. Entonces aquí lo representan que en la circulación las células T estuvieron en particular las células TCD8, por parte de las T helper colaboradoras. Ahí tenemos que está disminuido el metabolismo de la glicólisis, por lo tanto el potencial de la membrana mitocondrial, de lo cual hemos hablado muchísimas veces, estableciendo que es la señal de una mitocondria
saludable. Si baja el potencial de membrana mitocondrial, ya está mal esa mitocondria. Y cuando se estimulan in vitro, se pueden estimular con muchos antígenos, y entonces aquí se observa que va cayendo la glicólisis, pero cuando hay estimulación no responde, ¿sí? Entonces eso es lo que da las alteraciones en el sistema inmunológico, pues desde que se inicia. Se supone que esto se estudió en personas en jovencitos que apenas empezaron con la patología. Este artículo del 2017 nos dice la expresión génica en sangre completa en adolescentes con síndrome de fatiga crónica. Y entonces hacen un estudio exploratorio transversal, y eso sugiere la que está alterada la diferenciación y sobrevivencia de las células B. O sea, las células B no se diferencian las células plasmáticas, por lo tanto no van a tener anticuerpos, y como tienen una vida media más corta, pues evidentemente va a tener menos respuesta ante un acecho inmunológico, ¿no? Y pues aquí tenemos lo que ocurre en el intestino. Si tenemos una disbiosis, tenemos un intestino permeable. No solamente pasan las toxinas producidas por los microorganismos, sino pasan los microorganismos completos, y pues llegan a centros nerviosos superiores, y pues evidentemente acuérdense que cuando hablamos de Parkinson, que hablamos de la alfa-sinucleína, que es producida por los microorganismos, y esa nos llega al sistema de la dopamina, el sistema de la recompensa, y a la sustancia nigra que la deteriora, y por eso se genera el Parkinson, ¿sí? Entonces todo esto es interrelacionado. ¿Sí? Está mala la microbiota, eso nos puede generar la fibromialgia, o por la fibromialgia el sistema nervioso autónomo está disfuncional y nos va a generar las disfunciones gastrointestinales. Aquí tenemos cómo se producen todos los elementos inflamatorios, proinflamatorios. La COX-2, que es la que bloquea la ciclooxigenasa. La aspirina, por ejemplo, o sea, es un antiinflamatorio, pero todos estos son elementos proinflamatorios producidos por la microglía activada, que se activa porque tenemos una infección, y el cerebro pues se defiende y produce todas sus moléculas proinflamatorias, que siempre nosotros pensamos que la inflamación es negativa, y no, es el mecanismo de defensa. Y aquí tenemos a nivel mitocondrial. En la mitocondria pues tenemos alterados todos los mecanismos de, ¿cómo se llama esto? La fisión y fusión de la mitocondria, pues porque tenemos alterado el metabolismo, la sobreproducción de las especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno, que pues no solamente alteran aquí a la señalización de la velocidad, del sentido, de las rutas metabólicas, porque para eso sirven las especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno. Son normales y son benéficas y tienen funciones importantísimas. El problema es que las sobreproducimos por efecto de una alimentación cargada en carbohidratos simples. Entonces esas especies reactivas que normalmente están determinando qué me está llegando de nutrientes, la flexibilidad metabólica, por dónde se tiene que ir, qué me está llegando y qué me está pidiendo el organismo. No es lo mismo que pida
lo que pide una persona sedentaria, adulta mayor, a un jovencito, a un joven que realiza una actividad física de alto rendimiento. Evidentemente es muy diferente. Entonces, ¿qué me está llegando y qué me están pidiendo? Todo eso normalmente las especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno lo valoran y dirigen rutas metabólicas y velocidad de rutas metabólicas. Y acuérdense que siempre decimos que imaginamos un solo ciclo de Krebs. Ya vimos que hay miles de millones de ciclos de Krebs en una sola mitocondria. Y evidentemente, pues todo eso nos va a llevar a la producción de cuando estamos mandando puros carbohidratos y no los estamos usando, se van a sobreproducir esas especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno que nos van a llevar a la producción de las moléculas proinflamatorias. Ese estrés oxidativo nos va a llevar a que el factor nuclear kappa B se traslade del citoplasma al núcleo y haga que se expresen los genes que codifican para todas las moléculas inflamatorias. Entonces, ahí tenemos que se incrementa la inflamación, se incrementa la expresión de las citocinas, la alteración de la barrera hematoencefálica, la producción de las ciclooxigenasas que nos llevan a las prostaglandinas y prostaciclinas. Entonces, con eso se altera el flujo de la barrera hematoencefálica, la resistencia vascular que nos lleva a la hipertensión, cambios morfológicos celulares, la transmisión sináptica alterada y la excitotoxicidad neuronal, componiendo a la mitocondria, que tenemos miles de mitocondrias en una sola célula y no sé, incontables mitocondrias en todo nuestro organismo. Si mandamos el pirofosfato de tiamina que va a regular todo esto, pues tenemos ya la repercusión en todo esto, ¿de acuerdo? Este experimento es para demostrar que es una enfermedad autoinmune, es un trabajo de ahorita, que tal cual que todavía no sale publicado, salió un ¿cómo le dicen esto? Pretexto, no de pretexto de sí o no, de un texto previo a la publicación, en la que tomaron sangre de pacientes con fibromialgia, sangre de pacientes de personas sanas, aislaron exclusivamente a las inmunoglobulinas G y se las inyectaron a ratoncitos. Y entonces, cuando se les administra las inmunoglobulinas de personas sanas, el ratoncito sigue todo normal. Pero cuando les administran inmunoglobulinas de las personas con fibromialgia, entonces los ratoncitos modifican todo su organismo y presentan todas las características de la fibromialgia, que es la hipersensibilidad mecánica al frío. Los nociceptores tienen una excitabilidad aumentada, ¿sí? Entonces, cuando los estimulan con mínimo valor, ya se desencadena la acción neurológica de la conducción de la señal. Fíjense aquí en la intensidad del estímulo muy baja, luego disparan los nociceptores, necesitan muy alto estímulo para que disparen los nociceptores de las personas sanas. Y con los ratoncitos que tienen la sangre, los anticuerpos de las pacientes con fibromialgia, con una mínima intensidad del estímulo, ya están disparando sus nociceptores. Aquí están viendo cómo las inmunoglobulinas se unen a las células gliales satélites y las neuronas
que pues eso hace que las neuronas tengan una respuesta diferente y que a eso pues explica todo lo de la niebla mental, que se maneja la mind fog, ¿no? Las inmunoglobulinas, esto está abundando, ya es una enfermedad autoinmune. Y pues el tratamiento que tenemos nosotros es para poner en paz, regular al sistema inmunológico, tenemos a la R-denumerasa, y para reparar todos los procesos metabólicos que van a repercutir en la regulación del metabolismo y de la fisiología mitocondrial, pues estamos partiendo con la forma activa de la vitamina B1 o tiamina, y fue apuntalado con las capsulitas de S-Newsub que nos coadyuvan a la función que hace el tirofosfato de tiamina, porque a través del ácido tióctico o lipoico, del magnesio y de los aminoácidos que forman al glutatión, pues tenemos la regulación del metabolismo, la regulación de las especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno, y eventualmente el control del estrés oxidativo, con lo cual volvemos a la normalidad metabólicamente a todas las células, y coadyuvando al papel antiinflamatorio principalmente, y regenerativo de las nucleasas, la ribonucleasa A y la succinribonucleasa 1, pues tenemos a la vitamina C, tenemos al zinc, tenemos al selenio, tenemos los aminoácidos que coadyuvan en todos los procesos de regeneración celular. Y pues los protocolos, acuérdense que es dependiendo de cada paciente. No hay nada que sea una receta de cocina. Cada paciente tiene sus propias características y por lo tanto hay que adecuar el tratamiento para ese paciente, sea niño, sea adolescente, sea adulto mayor, dependiendo del grado de evolución, del tiempo de evolución del padecimiento, la calidad de vida que ha conservado a pesar de la enfermedad, en fin, todos esos son los factores que ustedes tienen que visualizar, analizar, sus antecedentes, sus emociones, acuérdense esa parte fundamental. Entonces, eso es trabajo que ustedes tienen que hacer para adecuar el tratamiento a sus pacientes. Pues muchísimas gracias y estoy a sus órdenes si tienen dudas, preguntas, comentarios.